Últimamente, con ocasión del fallecimiento de un hermano de mi padre, un tío mío, pues me he encontrado con el debate sobre la conservación de los restos del difunto, el tema de las cenizas, y que por otra parte hay mucha gente que me viene preguntando sobre eso, si se pueden tener en casa, si se pueden esparcir en un río, en el mar, o en la gente que son senderistas en el monte, o cualquier cosa así. Bueno, sobre esta cuestión, hace un par de años, en octubre de 2016, la Congregación para la Doctrina de la Fe sacó un documento recordando la enseñanza de la Iglesia sobre esta cuestión que atañe a algo que es muy importante, que es el respeto al cuerpo humano. Estamos en una sociedad muy gnóstica. Gnóstico significa de gnosis, conocimiento, el error de Descartes. Pienso, luego existo, que es de las peores cosas de la modernidad. O sea, yo existo solo por mi parte espiritual y todo lo demás, mis emociones, mi cuerpo, etc., eso no es personal. Pues eso es mentira, eso no es cierto. Y eso es un error muy grave que se ha ido reeditando desde los tiempos de Platón, pues en sucesivas ocasiones. Y la última, pues en todo lo que se refiere a la ideología de género, donde dice pues, que lo importante es el amor, lo que yo haga con mi cuerpo, eso es lo de menos. Y por eso puedo intercambiar el sexo y cosas así. No, el cuerpo forma parte de la persona. Nosotros no somos, como dice, pues se puede ver por ejemplo en la película Ghost, ¿no? Somos un espíritu que utiliza un cuerpo. No, no, somos un espíritu corporeizado. Nuestro espíritu no es como el de los ángeles, ni nuestro cuerpo es como el de los animales. Yo cuando tengo una enfermedad, tengo dos hermanas, una médica y una veterinaria. Pues voy a la médica, no voy a la veterinaria, ¿no? Y cuando la mascota pues tiene un problema, la llevas al veterinario. Son dos cosas distintas. Nuestro cuerpo es un cuerpo espiritualizado, tiene una dignidad personal y por eso hay que respetarlo también los restos mortales cuando fallece. Esa es la enseñanza de la Iglesia sobre la dignidad de la persona. Es una antropología, es una visión del ser humano con dignidad. El ser humano, cuando es un cigoto, tiene toda la dignidad de una persona. El ser humano, como hablábamos en otro vídeo al comentar el tema de la eutanasia, pues cuando está en estado terminal, tiene toda la dignidad del mundo y se merece todo el respeto. ¿Por qué? Porque es imagen de Dios. Dios creó al hombre a su imagen. Hombre y hembra los creó, a imagen de Dios los creó. Es decir, por amor y para amar. Y eso, ese amor personal, eso no lo pueden hacer los animales. Eso hay una barrera que nos distancia de ello. Y por eso, pues nuestros restos deben ser respetados. En esa nota que sacó la Congregación para la Doctrina de la Fe, recordó que la Iglesia recomienda, cuando fallece una persona, la inhumación, es decir, enterrarlo. ¿Y por qué? Porque expresa mejor ese respeto y se le deja que él se vaya descomponiendo pues a su aire, a su ritmo, según las leyes de la naturaleza. Pero la Iglesia no excluye, no prohíbe la incineración, siempre que no se realice porque haya una mentalidad equivocada. La incineración es como acelerar el proceso, pero en ese sentido no tiene inconveniente. Si es verdad, dice la nota, que es como más brusco, pero bueno, puede haber motivos prácticos que en determinados momentos pues, no quede otro remedio por legislación. Por ejemplo, en verano pues no se deja hacer reducciones de restos y no puedes poner el cadáver de una persona en el nicho donde está su cónyuge, por ejemplo, o cosas así. Hay motivaciones de tipo práctico que hacen y la Iglesia dice que no hay ningún inconveniente. Pero siempre que eso no se realice porque uno crea que nos vamos a reencarnar, o uno crea que cuando morimos nos disolvemos en la nada, o porque uno crea que se trata de echar los restos en plan panteísta a una naturaleza deificada. Es decir, hay muchas concepciones sobre lo que es el cuerpo, sobre lo que es el fin, la escatología, el fin del ser humano, que no tienen nada que ver con lo que Dios nos ha revelado. Y por eso pues se deben evitar esas prácticas. En ese documento la Iglesia nos advierte
que si hay una incineración, pues esas cenizas no se las puede uno quedar en casa, como un recuerdo, como tener uno a su marido ahí en una especie en un bastoncito, tiene que pues las cenizas, no, me he encontrado con las cosas más peregrinas y más macabras muchas veces, ¿eh? Entonces, no, hay que ser muy respetuosos, hay que dejar descansar a los muertos y dejar a los muertos en su sitio, y la Iglesia lo que nos dice es que esas cenizas hay que depositarlas en un lugar sagrado. En un lugar sagrado, un cementerio, un columbario, un lugar sagrado, porque sabemos que también hasta nuestros restos deben ser tratados como los restos de alguien que es imagen de Dios y que por tanto es algo sagrado y se merece ese respeto. En ese documento se recuerda que no se deben esparcir, que no se deben echar, pues es que mi padre dijo que no sé qué, pues si tu padre es cristiano y confundido dijo eso, pues no se deben esparcir con una visión panteísta, no, es que él era muy montañero y que, pues no, se le entierra piadosamente, que es lo que debemos hacer los cristianos. Que una persona que tenga otras creencias, pues eso ya es cuestión suya. Los cristianos tenemos estas ideas muy claras. Hemos de respetar a la persona humana incondicionalmente. También cuando se comporta mal, como ya hablaremos en otro vídeo al tratar el tema de la pena de muerte. Pero ese respeto ha de ser siempre incondicional, también para sus restos. Y por eso nos ha recordado, y creo que muy oportunamente, porque se estaban dando las situaciones más peregrinas, pues todo tipo de prácticas que no se corresponden, no se compadecen con una antropología, con una escatología cristiana.